Y como recuerdan, ¿verdad? El principio de racionalidad económica es aplicado a todo nivel, ¿verdad? Tanto en el hogar y que era un ejemplo que cuando hablábamos del hogar, era un ejemplo muy marcado, ¿verdad? Porque básicamente, recuerden ustedes, que en este caso hablábamos de las amas de casa, ¿verdad? Que ahí es donde se marca, pero así, increíblemente, el principio de racionalidad económica. Voy a hacer un paréntesis. María del Carmen quería comentar algo. Sí, licenciada, Ujú, también hablamos un poco sobre la canasta básica y ujú. cuánto nos vino a afectar la pandemia, Correcto, muchas gracias. salario mínimo. Ujú, también. Efectivamente, entonces cuando nosotros realmente estamos hablando del principio de racionalidad, de eficientar y hacer eficaz, ¿verdad? El recurso que poseemos, hablamos tanto, como les decía, a nivel hogar como a nivel estado, ¿verdad, muchachos? Que al final de cuentas, recuérdense ustedes que si le damos un uso apropiado a todos los recursos, ya sea en el hogar como en el estado, todo va a marchar sobre ruedas, ¿verdad? Pero si hasta el día de hoy continuamos manejando los recursos como estamos, entonces al final de cuentas cada vez nos vamos a ir deteriorando tanto si no hay un buen manejo en el lugar como en el estado, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya se ve marcado eh, la economía y sus baches, ¿verdad? También hablábamos que prácticamente pues eh, en el devenir, o sea, en el cambio histórico, recuérdense ustedes que hasta el hombre primitivo, ¿verdad? Tuvo que socializarse porque no somos seres únicos, ¿verdad? No somos seres solos, ¿verdad? Sino que somos seres sociales. Por lo tanto, pues tenemos que pertenecer a una sociedad para poder salir adelante, ¿verdad? Y también hablábamos de que el problema que hasta hoy se presenta, pues básicamente para lograr el bienestar tanto de una familia como de un estado o una nación, siempre se va a presentar el problema de los medios satisfactores o los recursos con que se cuentan que siempre van a ser escasos. Y en comparación a la alta gama de todas las necesidades que todos los seres humanos presentamos para subsistir. También hablábamos que en síntesis de todo lo que platicamos, que existían dos problemas, ¿verdad? Que la sociedad toda la vida vamos a afrontar. Las necesidades que siempre vamos a tener que resolver, pero también la escasez de recurso o medio para satisfacer. Y es ahí donde prácticamente era que hablábamos que el recurso más escaso va a ser el dinero, ¿verdad, muchachos? Entonces, basados en eso, siempre tenemos que tener eh, la visión de cómo resolver cada necesidad. Porque si tenemos el recurso necesario, vamos a tener una serie de necesidades cubiertas, ¿verdad? Tanto sean físicas, fisiológicas, etcétera, etcétera. También pues se hablaba de que el fenómeno económico pues es una parte del fenómeno social, ¿verdad? El fenómeno económico no puede vivir aislado de todo lo que se relaciona con un fenómeno político, con un fenómeno moral, con todo tipo de fenómenos que se dan dentro de la sociedad. Y hablábamos también, si ustedes creían que el fenómeno político podía estar aislado del fenómeno económico. Y obviamente no, ¿verdad, muchachos? Que era la conclusión que todos en su momento llegamos. También haciendo la síntesis de todo lo que prácticamente tenemos para devenir en lo que es economía, pues hablábamos que la economía ayuda a valorar y a mejorar el rendimiento de los sistemas y medios de producción,
buscando un punto más beneficioso, así como también la más justa distribución de la riqueza. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque de eso dependen varias ideas, ¿verdad? Tomando en cuenta la primera idea, que es que la primera idea es que los recursos son escasos, lo que hace que tengamos que tomar decisiones sobre la necesidad individual o colectiva que tengamos que satisfacer. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse en un hogar y en el ejemplo que les traía con anterioridad. Con las necesidades que presentamos, con 100 quetzales teníamos que cubrir las necesidades de 5 integrantes de la familia. Desayuno, almuerzo y cena. Pero con esos 100 quetzales, la señora, la ama de casa, ¿verdad? Decidió que quería comprar un par de chancletas, pero también decidió que quería comprar un labial. Entonces, ¿será que ella ayudó a valorar y a mejorar el rendimiento del recurso escaso que ella tenía? No, ¿Verdad que no, compañeros? ¿Por qué? ¿Por qué? porque está invirtiendo, quiere invertir el dinero, los 100 quetzales, en cosas que no van a lo que, para el cual el dinero había estado o está disponible, que es la comida de 5 integrantes. Ajá. 3 tiempos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Muchas gracias. Porque al final de cuentas, recuérdense ustedes que si la idea es que los recursos escasos lo que hace que tengamos que tomar decisiones, escuchen bien, decisiones sobre la necesidad individual o colectiva que tenemos que satisfacer. Entonces, ¿qué era? Ellos ya habían decidido que los 100 quetzales iba a servir para la comida de los 5 integrantes de un día. Pero entonces si ya compramos un labial y un par de chancletitas, entonces ahí ya no había decisión que fuera válida, ¿verdad? Sin embargo, en el Estado, ¿creen ustedes que esta idea que propone una justa distribución de la riqueza se aplica, compañeros? Los escucho. Hoy tengo bastantes participantes. Les cuento que ya vemos Sí, 41 conectados. 42 somos. Ah, ya vemos 42. Ujú. Ah, vaya. Alguien me falta de registrar aquí porque yo llevo mis registros, les cuento. Pues sí, ¿quién me ayuda? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es aplicable la primera idea en el Estado cuando dice que tenemos que tener la más justa distribución de la riqueza? Hablando del Estado, no. ¿Por qué? Como hablamos la vez pasada, con el sueldo mínimo que ahora todos disponemos, no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica en muchos hogares. Ujú, correcto. Y muchos tampoco de los que somos integrantes de una familia no tenemos empleo. Entonces el que aporta muchas veces es la cabeza del hogar. Imagínense, y si aporta solo con el salario mínimo. ¿De cuánto era el salario mínimo para todos? 3.200. Perdón, 3.200. 3.075. 3.075 está en la actualidad el salario mínimo. Perdone, licenciada. El año pasado, en el 2021, el salario mínimo era de 3.075 con 10 centavos. En la 75. actualidad, el salario mínimo, incluyendo los 250 de bonificación, es de 3.209 con 20 centavos. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, prácticamente recuérdense ustedes que los 3.075 más los 250 de bonificación, pero recuérdense que el salario es el salario. Entonces, estamos hablando del salario y el salario va a ser de 3.075. Aparte, es el rubro de lo que es la bonificación, que esos son dos ingresos diferentes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ahorita el establecido
son los 3,075 quetzales. Entonces, de acá en adelante, pues podemos decir, ¿verdad? Que imagínense el costo que ahorita implica, que tiene la canasta básica a raíz del incremento del combustible. Imagínense todo esto va para arriba, pues, si los salarios siempre se quedan estancados. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la primera idea la podemos aplicar en la economía de un hogar, ¿verdad, muchachos? Sin embargo, hay otros países, otras naciones que son desarrolladas que sí aplican esto, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ir poniendo en la balanza, ¿verdad? Y adecuando el conocimiento. En la segunda idea nos dice que la sociedad debe usar los recursos de forma eficiente, dado que los recursos son limitados y los deseos son ilimitados. Por lo tanto, tenemos que sacar el mayor provecho de estos, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir la segunda idea? Que a nivel de sociedad, ¿verdad? Que quien dirige la sociedad básicamente es el Estado. Es el que tiene que tener una distribución acorde a las necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad. Era lo que hablábamos con anterioridad. Que si se aplicara prácticamente, ¿verdad?, el principio de racionalidad económico correctamente, ¿qué sucede? El sistema de salud no hubiera colapsado, ¿verdad? El sistema de educación estuviera, pero bien avanzado. Pero eso es cuestión que al Estado no muy le conviene, ¿verdad? Sino que quiere que cada uno de los ciudadanos siempre tengamos la necesidad latente para quien se proponga para el Estado, siempre ofrezca y nosotros sigamos en la misma situación, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vean ustedes, en la segunda idea, los recursos son ilimitados y los deseos son ilimitados, porque los deseos para cubrir necesidades son una cantidad, ¿verdad, muchachos? Entonces, de ahí en adelante es que hay que tener, y que estas son las dos ideas que se presentan a través de que la economía ayuda a valorar y a mejorar el rendimiento y medios de producción, buscando el punto más beneficioso, así como también la más justa distribución de la riqueza. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Vale. Por favor, alguna duda, algún comentario, ya saben que pueden interrumpir, ¿verdad? Y ahí de inmediato, pues, solucionamos la duda. Todo el mundo se relaciona con la economía y cada persona tiene su propia definición sin haber estudiado economía. Era lo que hablábamos con anterioridad, ¿verdad? Y que muchas personas que no son economistas profesionales pues han solucionado problemas económicos con bastante éxito. Por lo tanto, la economía es una ciencia social que está al servicio del hombre para mejorar su medio de vida. ¿Ustedes creen que se cumple con este pensamiento, con esta definición que la economía nos ha brindado, donde dice que la economía es una ciencia social que está al servicio del hombre para mejorar su medio de vida? Sí, y es licenciada. ¿Por qué cree usted? Porque si nos podemos dar cuenta en estos días, en estos años de pandemia, muchas personas que no tenían un trabajo formal, digamos, amas de casa, fueron despedidas, pero esa gente, sin tener estudios de nada, creó economía. Sacaron ventas ambulantes, puestos de tostadas, de cualquier venta informal que podemos ver, y ellos no saben nada quizás de economía, pero sin embargo no se quedaron estancados, sino que crecieron, hicieron crecer lo poco que tenían, o lo poco que quizás le dieron cuando los despidieron. Sí, muy bien, correcto, muchas gracias.
¿Quién más? Jimena Roca, ¿qué me puede aportar, mejor dicho, perdón? Lo que acaba de decir el compañero en parte tiene bastante razón, porque como dijo, en la pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo y nos dimos cuenta que aparecieron muchos emprendedores y que hacen un trabajo, no que ellos son su propio jefe. Correcto, muchas gracias. Diego Barreras, ¿está por ahí? Sí, licenciada. ¿Qué me puede aportar, Diego? A ver, pues es que no sé qué aportar porque mis compañeros ya dieron puntos de vista bastante válidos en esta situación, porque es cierto que durante la pandemia se vio esto, pero desde antes de la pandemia ya había mucha gente sin estudio y con Sí, los recursos que así es. tenían pudieron seguir adelante. Correcto, muchas gracias. ¿Qué manda Jocelyn? Por ejemplo, también en la pandemia vino lo que es las mascarillas, que fueron un medio también de economía para el país, que las personas que no tenían un trabajo formal, pues utilizaron también, como le dijera, las mascarillas y el gel, y también hicieron una economía de eso. Correcto, muy bien, gracias. Bueno, con los aportes de los compañeros, muchas gracias. Efectivamente, así es, ¿verdad? Porque aunque no sea, como decía el compañero Hernández, aunque no sea, que no tenga conocimientos económicos, ¿verdad? Pero primero nos estamos basando que la economía es una ciencia social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los emprendedores eran parte de una sociedad. Entonces, ¿qué hicieron? Buscar su entorno, ¿verdad? Y colocaron pues el servicio para el hombre, ¿verdad? Que les generara un ingreso económico. Entonces, sí se cumple que la economía es una ciencia social que está al servicio del hombre para mejorar su medio de vida. Entonces, bajo esa clara disposición es que existen una cantidad grande de emprendedores, ¿verdad? Y que no permiten que su situación económica los haga decaer, sino por el contrario, que sea un impulso para mejorar su medio de vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, muchas Sí, gracias. licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Cuando hablamos de economía, pues es el estudio de las actividades que entrañan, por ejemplo, tener como resultado producir transacciones y cambios entre los hombres. Cuando hablamos de transacciones y cambio entre hombres, ya sabemos que es producto por dinero, ¿verdad, muchachos? Porque al final de cuentas ese es el medio económico con el cual por medio del cual se mantiene activa la economía. Otras más pues dirán que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la forma en que los hombres utilizarán óptimamente los recursos escasos, con el fin de obtener abundantes y distintos bienes y servicios que permitan distribuirlo eficiente y eficazmente con los miembros de la sociedad para satisfacer las diversas necesidades. Entonces, si bien es cierto, permítanme, si bien es cierto que la economía es la ciencia que se encarga de la forma, ¿verdad?, en que los hombres van a utilizar sus recursos. ¿Pero para qué? Para mantener básicamente el nivel óptimo, ¿verdad?, en que puedan utilizar sus bienes y sus servicios. También existen los objetos de la economía, que fue donde nos quedamos ahí en la clase anterior, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Sí, licenciada. Bueno, cuando hablamos del objeto de la economía, pues este es muy amplio. ¿Por qué? Porque abarca el estudio y el análisis de cada hecho que se presenta, ¿verdad? Por ejemplo, el primer objeto, la forma en que se fijan los precios de los bienes y que los factores productivos como el trabajo, el capital y la tierra
y cómo se utilizan para asignar los recursos. En Guatemala, ¿creen ustedes que yo, porque hoy voy a vender tostadas, yo puedo poner el precio? ¿Qué creen ustedes? Que no, porque la mayoría de personas ya tienen un como precio establecido y si le dan uno más caro no le compran. Correcto, Gaby, así es. ¿Por qué? Porque el mercado ya los tiene establecidos, ¿verdad? Entonces, en este caso, recuérdense a ustedes que el Estado es el que se encarga básicamente de poner los precios base y los precios tope de los artículos. Entonces, pero ¿basado en qué hacen esto? ¿En qué creen ustedes que el Estado se basa para determinar los precios, tanto de los bienes como del trabajo, el capital y la tierra? Cuando hablamos del trabajo, es el salario. Cuando hablamos del capital, son los intereses que ellos se han dedicado a poner a través de las instituciones financieras. Y cuando hablamos de la tierra, es hasta de la plusvalía que va a adquirir tanto un terreno como de la renta que nosotros podemos pagar por hacer producir un terreno. ¿Quiénes creen que fijan estos precios y basados en qué? El Estado. El Estado, muchas gracias. Nicole Virula. También el Estado, ¿Por qué cree que es el Estado, Nicole? porque ellos son los que manejan los precios y cada esto se está poniendo peor porque la economía aquí está demasiado escasa. La economía, no confundamos el término. La economía no se escasea. Lo que se escasea es el dinero, ¿verdad? Ahora vamos a ver. ¿Sí, Jocelyn? Es que el Estado también coloca los precios porque con el fin también de obtener ellos el IVA, ¿verdad? Porque si no me estoy mal, pues ahí cobran los impuestos también. Claro, de ahí dependen los impuestos. Muy bien. ¿Qué manda Henry? ¿Y el Ministerio de Finanzas tiene alguna función en ese sentido? El Ministerio de Finanzas, recuérdese que él es el ente que se encarga del manejo de los ingresos y de los egresos del Estado, ¿verdad? Entonces, él es el recaudador, él es el ente recaudador, ¿verdad? A través de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué manda Asbel? El Estado, pero no sé si estoy mal, que es a través del INE. No, el INE No. es el Instituto Nacional de Estadística. No tiene que ver con la recaudación de fondos. El que tiene que ver con la recaudación de fondos es el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Que se encarga tanto de darle seguimiento a los ingresos del Estado a través de los impuestos, regalías, arbitrio y una serie de ingresos que obtiene del Estado, como también de los egresos, ¿verdad? De lo que ellos les da a las oficinas, perdón, a los diferentes ministerios, ¿verdad? Para que sea ejecutado el dinero. ¿Qué manda Karen? ¿Y la SAT? Porque la SAT es la Superintendencia de Administración Tributaria. Claro, pero él es el ente que se encarga, o sea, él es como que la oficina tributaria, ¿verdad? Es la que atiende para hacer los cálculos de la recaudación, donde pagan los impuestos, pero este pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Qué manda Henry? O sea, y en sí, el encargado de colocar los precios y las demás cosas. Es el Ministerio de Economía. Ay, gracias. Bueno. ¿Alguien me había hablado ahí, compañeras? Pregunto, ¿y el del Ministerio de Energía y Minas
también está incluido en algo como de la producción o algo así como de la canasta básica o cosas así. Ministerio de Energía y Minas. Si se darán cuenta y leen un poquito sobre el Ministerio de Energía y Minas, este es el encargado de todos los hidrocarburos, gasolinas, combustibles, todo lo que se refiere a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y no tiene que ver nada con la canasta básica, sino que él interviene, por ejemplo, el precio de la gasolina con el incremento de la canasta básica. ¿Por qué? Porque recuérdense que a través de los vehículos transportan todo ese tipo de mercadería. Entonces, obviamente, si antes se gastaban 75 quetzales en ir a traer un viaje de verdura, ahora se van a gastar 150. Y es por esa razón que no pueden seguir dando las zanahorias a 1 quetzal, sino a veces las suben a 2, 3, hasta 5 quetzales, ¿verdad? Entonces ahí es otra situación, pero no interviene directamente los ministerios. ¿Y la DIACO? La DIACO es la dirección, es como que el lugar donde ustedes ponen sus quejas por alguna situación de precios, pero eso no tiene nada que ver con la colocación de los precios en el mercado. Bueno, cuando hablamos de la fijación de los precios de bienes, obviamente esto va a ser, si es enfocado a lo que son productos, bienes, servicios o mercancías, es el Ministerio de Economía. Ellos son los que se encargan de regular los precios e incluso de darle seguimiento a través de las diferentes oficinas que ellos poseen, ¿verdad? Pero también recuerden ustedes que todo depende, ¿verdad? De lo que nosotros, de la mercancía o de los productos que nosotros traigamos de otros países, ¿verdad? Y también recuérdense que va a depender sobre el sistema arancelario del país. ¿Y qué es un arancel? Es el impuesto que nos cobra el Estado por traer productos del extranjero. Entonces, de todo eso va a depender el colocar un precio, pero esto lo regula el Ministerio de Economía, jóvenes. También hablamos prácticamente de otro objeto, donde dice que el comportamiento de los mercados financieros y la forma en que se asigna el capital a la sociedad. Cuando hablamos del comportamiento de los mercados financieros, acá en Guatemala, ¿qué creen? ¿Quiénes creen ustedes que componen el mercado financiero, compañeros? ¿Quiénes creen ustedes que componen el mercado financiero? ¿Nosotros? ¿Los bancos, licenciada? Los bancos, correcto. Son los bancos los que componen los mercados financieros. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la mayor disponibilidad de efectivo en el momento que ustedes lo requieran. Pero también recuérdense que ellos tienen un comportamiento, ¿verdad? Y aparte de eso, ellos tienen que saber cómo van a disponer para poder asignarle el dinero a la sociedad, ya sea en forma de préstamo o de lo que es lo que comúnmente ellos practican con nosotros y de la cantidad de intereses que ellos nos van a cobrar por el tiempo en que nosotros utilicemos el dinero de ellos. Luego hablamos de las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia en la eficiencia del mercado. Cuando hablamos de las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad, es porque realmente recuérdense
que la eficiencia del mercado se da en aquel momento en que los grandes empresarios de nuestro país hacen disparar los precios, ¿verdad? Pero en un momento dice el Estado a través del Ministerio de Economía. No, un momento. Nosotros podemos estabilizar el precio de X o Y mercadería. Entonces ellos vienen y ¿qué hacen? Hacen convenios con otros países para que esos países a través de esos convenios nos envíen la suficiente mercadería, ¿verdad? O mercancía, como ustedes le quieran llamar, para paliar o para detener el incremento de los precios. ¿Qué manda Henry? Licenciada, eso es como cuando subió el precio del gas. Sí, ahí es como cuando subió el precio del gas, porque recuerden ustedes que hace poco el gobierno dio un subsidio para que le bajaran el precio al gas. Ahí es donde prácticamente el Estado intervino para que la sociedad tuviera una eficiencia en ese mercado del gas, ¿verdad? ¿Qué manda Gaby? Sí, así como cuando subieron ahorita el precio del azúcar o cuando estuvo el gobierno de Alfonso Portillo, de que le subieron mucho el azúcar y él empezó a buscar internacionalmente para que le bajaran acá el precio del azúcar. Correcto, ese es un ejemplo bien marcado, ¿verdad? Porque recuérdense que en esa época prácticamente los precios se estabilizaron bastante y no hubieron alzas de la canasta básica, pero es cuando el Estado interviene eficazmente y hace que la economía se presente de una manera eficiente y que todo el mundo tenga acceso a los productos. ¿Por qué? Porque se compra con menos dinero. Ahí esa es una explicación real. También hablamos, ¿verdad?, que propone los mejores métodos de ayuda a la pobreza sin alterar los resultados económicos. Era lo que se hablaba con anterioridad, ¿verdad? Que básicamente, ¿por qué ayuda a la pobreza? Porque no vamos a traer 10 gallinas y se las vamos a dar a un lugar que esté en extrema pobreza. Porque creen ustedes que de esas 10 gallinas ellos van a hacer crecer a 20 gallinas. ¿Creen ustedes que esa sería la solución como cuando hacen los programas de... Exacto, se las comen. ¿Por qué? Porque son personas que no cumplen con un nivel de ingreso adecuado para sostener a sus familias. Y por lo regular esas familias están integradas de un montón de personas, ¿verdad? Entonces, en estos programas, ¿por qué no cambiar la ideología de los programas? ¿Por qué creen ustedes que sería mejor ir y establecer, darle oportunidad a una empresa del extranjero que se establezca ahí y que genere fuentes de trabajo? ¿Creen ustedes que será mejor darle 10 gallinas a una persona que ofrecerle mejor una fuente de ingreso mensual? ¿Qué creen ustedes? No, es mejor darle la fuente de ingreso. Exacto, porque la fuente de ingreso va a ser constante, ¿verdad, muchachos? Y en cambio las gallinas solo van a ser un rato. Sí, porque les aseguro que así como uno pasa y de igual forma ni las puede mantener ahí, sino que mejor se las come, ¿verdad? Porque primero no van a tener con qué sustentar a las pobres gallinas. O sea, cada vez se van a ir poniendo más flaquitas. Si son ponedoras y no les dan de comer, ¿creen ustedes que le van a generar huevitos? Nada. Entonces, por eso como Estado hay que saber cómo aplicar esos programas, ¿verdad? ¿Qué manda? Fíjese de que yo estaba viendo una entrevista de Alfonso Portillo, de que él en su gobierno no hizo que subiera tanto lo que era la canasta básica o gasolina, porque él buscaba, como lo estaba diciendo usted, buscaba internacionalmente para que aquí en Guatemala las empresas no tuvieran como opción de mantener un precio
para que no viniera la competencia y bajaran más los precios a como ellos los tenían. Correcto. Sí, mire, es que formas de eficientar la economía en un país hay muchas, ¿verdad? Como decía ahí la teoría, que no hay necesidad de ser uno experimentado en economía como para poder hacerla producir, ¿verdad? Pero sin embargo, también recuérdense que a la par de una cosa aquí en nuestro país va otra, ¿verdad? Porque si bien era cierto, él ayudaba, pero aparte de la ayuda, ¿qué pasó? Un montón de desvío de dinero por otro lado, ¿verdad? Al final de cuentas no hacemos nada, pero también esas son formas muy prácticas de ayudar a la economía del país. La competencia siento que también sería muy buena por eso. Competencia hay. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que todos están de acuerdo. Y eso no viene, o sea, eso es de la alta cúpula de los empresarios en el país, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿quién se va a meter? El famoso CACIF. El famoso CACIF. Así es. Ellos son los que determinan todo. Entonces, aunque tengamos competencia, porque competencia hay mucha, ¿verdad? Pero es esa situación que aquí hay un monopolio prácticamente, que solo el CACIF lo maneja. ¿Qué manda Jocelyn? Bueno, el siguiente objeto. ¿Qué manda Henry? ¿Levantó la mano? No. Vale. Bueno, no hay pena. La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit presupuestario en el Estado en el crecimiento de los países. Este es un tema bastante importante para que un país crezca económicamente y se pueda dar a conocer a través de internacionalmente. Cuando hablamos de la influencia del gasto público, ¿creen ustedes que si nosotros como ciudadanos tomáramos una decisión consciente, cosa que nosotros no sabemos ni cómo van a actuar? Pero solo les digo, ¿creen ustedes que es necesario que un diputado tenga un aparato iPhone de la más alta tecnología, valorado hasta en 25,000 quetzales? Si ellos están al servicio del pueblo, y que se le pague combustible, se le pague comida, se le paguen viáticos por ir a las reuniones, ¿creen ustedes que es justo eso? No, no es justo. No, no es justo. Entonces, si aumenta el gasto público por estar poniendo dinero para esos rubros, ¿qué sucede? Nos quedamos sin atención hospitalaria porque ahorita se pudo ver reflejado la mala distribución económica que tenemos. Miren, ¿acaso no colapsaron los hospitales con esta pandemia, señores? Bien. Sí, colapsaron demasiado. Entonces, al final de cuentas, ¿qué creen ustedes? ¿Hay un gasto público eficiente? No. Hacen gastos innecesarios. ¿O no? Exactamente. Ingrid creo que está conectada por ahí. ¿Qué me puede comentar sobre este tema? ¿Cree usted que hay un gasto público eficiente? Claro que no, licenciada, pero con eso de la pandemia, yo estoy viviendo acá en Estados Unidos, pero con eso de la pandemia, óigame, todos los hospitales se vieron, hasta los hospitales de acá que se supone que estamos en otro nivel, ¿verdad? Entonces digo yo, con algo así, no puede ningún gobierno, ni por muy bien económicamente que esté, o sea, colapsa su economía en algún momento. Sí, en esa parte, déjeme decirle que todo esto es un problema de eficientar el gasto, ¿verdad? Esto es a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Esto donde quiera sucede, ¿verdad? Porque recuérdese que de alguna manera ustedes pues son países desarrollados, pero también tenían un sistema privado que ellos sí hicieron soporte a eso.
Solo imagínense la India está catalogado como un país de capitales muy altos, pero tiene mucha gente pobre. Entonces, sí, imagínense. ¿Perdón? ¿Y fue en la India o en Ecuador donde estuvieron quemando a la gente porque ya no tenían dónde enterrarla? Fue en la India. Fue en la India. Y en varios, por favor, les molesto con los audios. Entonces, básicamente, eso en la India fue donde estuvieron quemando cuerpos, porque como ellos tienen una gran cantidad de habitantes, ¿verdad? Pero son situaciones que al final de cuentas les digo. Estuvo grave eso. Correcto, así es. O sea, miren, países latinoamericanos subimos muchos afectados. Y no digamos de los otros continentes, ¿verdad? Pero recuérdense que al final de cuentas, todo va a recaer en la influencia del gasto público que tiene, ¿verdad? ¿Qué manda? Pero nuestro país, a pesar de la pandemia, siempre la educación, por ejemplo, la salud siempre estaba afectada por el Así mal es. que le dan Claro. a la economía, ¿verdad? Porque Así hacen es. gastos. Eso desde hace muchos años estamos sufriendo ese mal, ¿verdad? Imagínense, y eso es que nuestro país está bien parado, porque si no ya nos hubieran dejado sin nada todos. ¿Qué manda Asbel? Lick, otro ejemplo con relación a lo del gasto público, que usted decía de lo de los diputados. Otro gasto que yo también veo que es innecesario es, por ejemplo, ellos pagan sus asesores, derivado que no tienen un nivel académico apropiado, ¿verdad? Para poder hacer las leyes, entonces recurren a asesores. Yo creo que también eso es un gasto innecesario. Sí, definitivamente, ¿verdad? Son una serie de situaciones que se dan, pero que hasta el sol de hoy, pues, seguimos en ese devenir, ¿verdad? Aparte de eso, también recuérdense que habla de los impuestos, ¿verdad? ¿Y qué sucede con los impuestos? Exacto. Recaudamos impuestos, pero llegan a los lugares a donde tienen que llegar y ya no hay impuestos que nos aguanten, ¿verdad? Y lo que va a suceder que tanto endeudamiento, que se endeudan por esto, que por lo otro. Ya vieron cuántos millones resultamos endeudados con la famosa pandemia. Lick, ¿Mande? Pues, yo tenía un profesor, cuando estaba estudiando, y él estaba diciendo que Guatemala estaba endeudado con Estados Unidos, ya que él era el que le aportaba la economía, o sea, del dinero a nuestro país. No sé qué tan cierto será. Miren, pues, un país directamente no le puede prestar a otro país, sino que es a través del Banco Interamericano de Desarrollo, les puede prestar él, y una serie de asociaciones, perdón, de grupos, por ejemplo, con este Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que les da el financiamiento a diferentes países, ¿verdad? Pero ellos el dinero ellos lo tienen a través de ciertas aportaciones que todos los países del mundo dan. Entonces, también puede ser que Estados Unidos vaya a financiar algo y que el país le deba a Estados Unidos. Por ejemplo, mandar unas 100,000, un millón de respiradores, por decirle a ustedes, ¿verdad? Y que ya el Ministerio de Salud de Estados Unidos diga, bueno, pues vamos a venderles o alguna empresa, pero directamente que el país como país no le puede prestar a Guatemala, ¿verdad? Sino que es a través del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué manda Gaby? No sé si se acuerda de las primeras vacunas que entraron, que supuestamente Guatemala se las había comprado a Rusia. Y de ahí ya no se supo si era cierto o no. No, ese fueron otra millonada de dinero que se perdió, ¿verdad? Entonces, a raíz de todo eso, imagínense, ese es otro objeto de la economía
que no deja que los países en crecimiento se puedan terminar de superar, ¿verdad? Pero miren cuánto caso se da, ¿verdad? Y para cuánto hay de deshilachar, porque realmente esa es la economía del país. También otro objeto que tenemos que manda Diego. Solo quería hacer un comentario respecto a esto de la economía de Guatemala. Y es que Guatemala en sí es un país que tiene mucho potencial, es muy rico, tiene recursos, Sí. tiene gente trabajadora, pero el gobierno no deja que el país avance de buena manera. Correcto, así es, ¿verdad, muchachos? Y recuérdense que hay tanto, tanto, tanto que nosotros tenemos que explotar en nuestro país. Solo imagínense en el caso de la minería. Ustedes saben que, yo no sé si ustedes saben, pero en el momento de que autorizan que una minera de otros países entre a nuestro país por explotarla, automáticamente el presidente que da el aval para que se quede esa minera en el país, recibe regalías de por vida. De por vida las recibe. Pero ¿por qué? Imagínense, al Estado solo le dejan el 3%. Imagínense cuando el 97% de todo lo que pueda ganar a través de nuestras tierras, de que están destruyendo nuestro ecosistema, de que están provocando que las personas alrededor de esa minera vayan a sufrir problemas de salud en no menos de 10 años. Entonces, no le quede más al país para paliar, para mejorar un sistema de salud que pueda atender a las enfermedades que van a provocar a estos lugares, ¿verdad? Nada, nada. Pero un presidente sí se queda de por vida recibiendo las regalías que pueda producir esta minera. Imagínense qué tan complejo puede ser ese tema, ¿verdad? Y qué tan bajo pueden caer nuestras autoridades, que les importa el bienestar de ellos, no de los demás, ¿verdad? Denme un segundo que creo que se me va a descargar la máquina, perdonen. Ay, van a disculpar, pero ya sé, me iba a descargar la máquina. Pues como les comento, o sea, son situaciones que son complejas en la economía, ¿verdad, muchachos? Bueno, pues el otro objeto es cómo se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las oscilaciones del desempleo y la producción, así como las medidas necesarias para mejorar el crecimiento económico a corto y a largo plazo. En este caso, cuando habla de los ciclos económicos, la economía va por ciclos. Y más adelante vamos a ver este tema detalladamente. Y van a ver cuántos ciclos ha pasado la economía de nuestro país para que en este momento apenas esté en recuperación. Fíjense ustedes. Y miren cuánto ha pasado, porque realmente la economía no está tan, como les dijera, tan abierta, por decírselo así, ¿verdad? Exacto, abierta, mejor dicho, ¿verdad? Porque recuérdense que no a todo tenemos acceso aún, ¿verdad? Sino por el contrario, que hay restricciones, aunque ya vieron que ahora aunque hayan restricciones, tampoco ya las respetan, ¿verdad? Pero imagínense, son situaciones en que hubo un momento en que no entraba, pero absolutamente ningún producto de ningún otro país. Entonces ahí la economía decayó completamente, ¿verdad? Ahí fue donde se fueron generando el desempleo, los niveles de atención de la salud eran bien bajos,
No, hombre, era una gran situación así, bien dura, ¿verdad? Y que todos los países del mundo en su momento, pues, lograron atravesar. También habla del funcionamiento del comercio internacional y las consecuencias del establecimiento de las barreras al libre comercio. ¿Qué pasa aquí? Que muchos países no quieren negociar con nosotros porque primero no les damos las garantías de seguridad que ellos buscan. Segundo, ¿qué sucede? Aquí, si ustedes ven, habla de barreras, pero eso se llaman barreras arancelarias, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que algún producto que va a entrar de otro país, ¿qué pasa? Cuando hablamos de barreras arancelarias, es la cantidad de impuestos que les están cobrando porque otros productos de otros países ingresen a nuestro país. Entonces es ahí donde ya se va formando, ¿verdad? Ese tipo de situaciones por los cuales ya la gente no quiere traer. Y ahora bien, lo mismo sucede con nuestros productos. Solo vean el caso ustedes con lo de la pandemia. ¿Cuántos países querían recibir los productos de los chinitos? ¿Verdad que nadie los quería recibir? Porque pensaban que ahí iban a trasladar el virus. Entonces, no. Imagínense, ahí hay una barrera arancelaria. Pero a la vez, imagínense que en nuestro país se dé un brote de algún gorgojo o algo así en nuestras hortalizas. ¿Qué va a suceder? Ningún país que nos ha comprado hortalizas nos va a querer comprar, ¿verdad? Porque ellos mismos dicen que no permiten que lleven ningún animalito ese tipo de hortalizas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ¿qué sucede? No podemos hacer mayor cosa. Ahora bien, cuando hablamos del crecimiento de los países en vías de desarrollo, para que un país crezca en vías de desarrollo, ¿qué creen ustedes que es lo primordial que no debe de haber en un país? Para que un país se logre desarrollar. Corrupción, no tiene que ser. La corrupción. Muy de acuerdo con ustedes. Corrupción es lo menos que debe de haber para que un país se desarrolle. Entonces, básicamente, aquí es donde yo les presento las generalidades de la ciencia económica. Y si ustedes se dan cuenta, aquí viene la base y el acontecer prácticamente mundial, ¿verdad? De qué es lo que sucede. De qué es lo que sucede en la economía de un país. Y por lo cual, ¿verdad? Se debe de mantener una visión clara de ello. Como les decía, yo siempre inicio mi curso de esta manera porque a mí me gusta que ustedes vayan conociendo sobre la realidad de lo que se vive, ¿verdad? Porque recuérdense que al final de cuentas, basado en ello, es que nosotros debemos de tener un amplio panorama de lo que se está viviendo y de lo que se está haciendo en el país para que nosotros como ciudadanos, como miembros de esa sociedad, podamos salir adelante. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros, con el tema? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Todos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vale. Ahí vamos entonces. Ahora bien, cuando hablamos que la economía es una ciencia social que está al servicio del hombre para mejorar su medio de vida. Cuando hablamos de la economía, que es una ciencia social, ya lo dijimos, ¿verdad? Que el hombre no puede vivir aislado de los demás, sino por el contrario, nos tenemos que unir. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro entorno, nuestro medio de vida, ¿verdad? Que sea más fácil. Sin embargo, aislados no podemos vivir, sino por el contrario, si no hubiera sociedad, no existieran las empresas, ¿verdad? Ni nos dieran una facilidad para que nosotros pudiéramos trabajar
y obtener de ello el recurso más escaso, que es el dinero. Entonces, por lo tanto, ahí es donde nos va a ayudar a mejorar nuestro medio de vida. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vale. Pero la economía en sí estudia dos tipos de corrientes. Estudia la corriente objetiva y estudia la corriente subjetiva. Cuando hablamos de la corriente objetiva, esto pues ustedes saben que en la economía existen los padres de la economía. Hablemos de los padres de economía, son aquellos que se volvieron expertos en estudiar este tema, ¿verdad? Y entre ellos está Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Pero ellos en particular dijeron que la corriente objetiva distinguía los fenómenos económicos como ajenos a los actos individuales, de los cuales se derivan, y los consideraron como una realidad exterior. En este sentido, un bien es muy valioso cuando es capaz de producir un resultado muy objetivo, externo e individual al sujeto. ¿Qué aterrizamos aquí en la corriente objetiva? Cuando hablamos de la corriente objetiva, primero que nada, ellos dicen que nosotros los seres humanos no podemos estar ajenos de los demás, ¿verdad? Y que en realidad, ¿qué sucede aquí? Que prácticamente aquí ya surge el valor, ¿verdad? Que ellos ya le dan el valor a lo que se está viviendo, a un bien, a un objeto, a un servicio, a todo aquello que a nosotros nos va a ayudar a salir adelante. Pero también se dice que la corriente objetiva acepta, dice, que todos los bienes y especialmente los económicos que son satisfactores, que por su naturaleza son útiles, escasos y por lo tanto requieren un esfuerzo para obtenerlos, estos mismos poseen dos tipos de valor, el valor de uso y el valor de cambio. Pero el que más importante es para la corriente objetiva va a ser el valor de cambio, por el poder que presenta el intercambiarse unos a otros. Ahora bien, cuando hablamos del poder que representa intercambiarse unos a otros, ¿a qué creen ustedes que se refiere? Porque si yo voy y compro un lapicero en la librería, ¿por qué me van a intercambiar el dinero en la librería? ¿Será que yo les voy a dar una libra de maíz por un lapicero? No. No le voy a dar una libra de maíz, ¿verdad? ¿Qué le voy a dar a cambio de que me den un lapicero? Dinero. Exactamente. Entonces ahí a eso se le llama valor de cambio. ¿Por qué? Porque yo voy a intercambiar por dinero. Entonces, por eso es que la corriente objetiva, aquí es donde ya nace el valor de los objetos. Pero con ello también surgen dos tipos de valores, el valor de uso y el valor de cambio. Ahora bien, si yo compré el lapicero y en su momento, ahorita, que yo estoy tomando nota de quiénes están en la clase, de quiénes participan, y que eso es lo que le marca la asistencia a ustedes, y yo necesito escribir, ¿creen ustedes que en este momento yo le estoy dando valor de uso o valor de cambio al lapicero? Valor de uso. Valor de uso. Valor de uso. Correcto, porque el valor de cambio yo ya se lo digo en el momento en que lo compré, ¿verdad, muchachos?
Entonces ahora en este momento yo le estoy dando valor de uso. Entonces de eso es lo que trata la corriente objetiva. Pero también la corriente subjetiva dice que vieron que las cosas que adquieren valor para el sujeto que las aprecia, en la medida en que estos poseen una utilidad, es decir, son útiles para satisfacer la necesidad del mismo e incluso las aprecia más. Pero cuando se hace más urgente para él satisfacer las necesidades, el valor ya va a depender de la intensidad de la necesidad. Si la necesidad es muy intensa, mayor será el valor asignado al sujeto al bien. Esta en función de su utilidad y también de su escasez. Por ejemplo, el aire y los materiales preciosos. Pero ahora yo les digo a ustedes, yo les doy un ejemplo de la realidad. Si yo me presento con un dolor en mi abdomen y necesito que me den atención hospitalaria y yo voy a un centro de uso público, pero me estoy 1, me estoy 2, me estoy 3, me estoy 4, me estoy 5, 6, 7 horas, pero yo no veo que me den ninguna atención. Entonces, ¿qué sucede? Mi dolor se está acrecentando. Entonces, yo tengo que buscar atención privada. Entonces, ¿qué creen que pasó ahí? Que el valor por la intensidad de la necesidad que yo tengo, ¿creen ustedes que el valor fue mayor? Dependiendo lo que yo tomé de esos dos casos. Sí fue mayor porque en el privado va a tener que cancelar, ¿verdad? Mientras que en el público la mayoría de veces pues es gratuito. Muy bien. ¿Sí, Adbel? Sí, Lick, porque como decía la compañera, tuvo otro gasto, ¿verdad? En cuanto si lo hubieran atendido en el hospital público, que es donde le devolvían ahí un poco de lo que usted paga por sus impuestos, pues no hubiera tenido que hacer este tipo de gasto. ¿Qué manda, Beatriz? Licenciada, como hablan los compañeros, como no la atendieron durante horas, entonces usted se va a ir a un sanatorio, por ejemplo, pero como la ven ya muy mal, ya no le van a cobrar el precio que ellos cobran siempre, sino que le van a aumentar porque usted ya va muy grave. Así es, correcto. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que el valor dependió de la intensidad de la necesidad que yo tenía. ¿Verdad? Entonces ya por la enfermedad que ya la tenía muy avanzada, yo ya no pude esperar en el hospital, sino que tuve que buscar atención en otro lado. Entonces, por eso, mayor fue el valor asignado al servicio que me prestaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mayor fue más grande la intensidad de la necesidad que yo tenía porque necesitaba que me prestaran un servicio de salud. ¿Ya? Por eso, si se darán cuenta aquí, que mientras más urgidos estemos de un bien o un producto o un servicio, más alto va a ser el valor en la corriente subjetiva. Mientras que la corriente objetiva, el valor para ellos es el de uso y el de ¿qué? ¿Qué otro valor hay? En la corriente objetiva. Intercambio. Cambio. El valor de uso y el valor de cambio. Mientras que aquí en la subjetiva dice que mientras el valor va a depender de la intensidad de la necesidad. O sea que mientras más grande sea la necesidad, más alto va a ser el valor de lo que usted va a tener que dar por cubrir esa necesidad. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muchas gracias. Ahora bien, en la economía
también es necesario hablar del estudio, ¿verdad? Para que un problema pues pueda desarrollar, que se desarrolle dentro de la sociedad, pues se pueda mejorar o se pueda solucionar a través del camino más adecuado. Pero en la economía utiliza el objeto y el método científico. Para estudiar un problema que se desarrolla en la sociedad, es necesario y preciso construir el camino adecuado. Esto se puede hacer utilizando el método científico. Pero si ustedes se darán cuenta, ustedes llevan una clase de investigación y método científico, ¿verdad? ¿Ustedes llevan ese curso? Sí. Llevamos métodos y técnicas de investigación. También, exactamente. Ahí pueden ustedes verificar y van a aprender bastante a utilizar lo que es el método científico. Porque, por ejemplo, en la economía, como dice aquí, siendo una ciencia social, es imperativo aplicar técnicas como la observación y la descripción histórica. Pero, ¿qué pasa con el método científico? Con el método científico, usted le da el valor, ¿verdad? Para que aquí sea determinado como una ciencia. Entonces, la economía, para darle solución a un problema, siempre debemos utilizar el método científico. Ahora bien, cuando hablamos del método científico, decimos que es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para poder descubrir las formas de existencia de los procesos del universo, para generalizar los conocimientos adquiridos, demostrarlos, comprobarlos en la práctica. Pero esto se hace a través de una serie de pasos. Y para ello, el primero tenemos lo que es la deducción. Y en la deducción, ahí se estudia la verdad general para crear un pensamiento o conocimiento particular. Luego de ello, tenemos la inducción. Cuando hablamos de la inducción, hablamos del conocimiento en sí en particular, pero que aquí se vuelve un conocimiento amplio general. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la deducción, hablemos del tema de los precios. Hablemos del tema de los precios. Esa es una verdad general, ¿verdad? Aquí nosotros no tenemos detalle de nada, sino que simplemente hablamos de los precios en general. Pero, ¿qué tipo de precios se ha visto afectado en esta semana, muchachos? Según las noticias. Gasolina. El combustible. Así es, correcto. Y el azúcar también que subieron. Pero ahorita el acontecer más marcado que se ha dado en la economía es el incremento de los combustibles. Entonces, ¿qué pasó aquí? Nosotros ya logramos tener la deducción. ¿Cuál sería la deducción entonces? El aumento. No. ¿Qué les dije? ¿Qué podríamos hablar como deducción? Si estamos hablando de una verdad en general. ¿El incremento en los precios? No. ¿La combustión? Estamos hablando de deducción. Si es verdad general, solo serían los precios. Y cuando hablamos de la inducción, sería un conocimiento en general. Entonces, ¿cuál es el conocimiento en general, muchachos? ¿Incremento? Por favor, los micrófonos, señores. Que conocimiento general, conocimiento general desde que
toda la canasta básica se está yendo para arriba, pero en la deducción, como decía usted, de que el combustible es lo que está ahorita subiendo. Exacto. Entonces, cuando hablamos de deducción como una verdad en general, son los precios. Pero si tomamos la inducción, ya sería el conocimiento de un tema en particular. Y ahí ya quedaría el precio del combustible. ¿Me explico, señores? Sí, licenciada. ¿Sí? Pues es la realidad que nosotros estamos viviéndole. Exacto, ahorita el precio de los combustibles. Pero también aquí podríamos deducir muchas cosas, porque de los precios se derivan una cantidad de casos, ¿verdad? Por ejemplo, como decía el compañero Hernández ahí, también podríamos deducir el precio de la canasta básica. Pero como ahorita, en esta semana, el acontecer fue el precio de los combustibles, por eso lo estamos tomando como ejemplo. Ahora bien, el tercer paso del método científico, hablemos del análisis. Cuando hablamos del análisis, dice que la descomposición o división de un objeto para el estudio de cada una de sus partes. ¿Cómo creen ustedes que podríamos descomponer y hacer el análisis del incremento de los combustibles? Así como en la pandemia, en la que mucha gente dejó de usar vehículos y le bajaron el precio a la gasolina. Levanten su manita, porfa, así nos ordenamos, ¿sí? Esa sería una opción. Pero para poder descomponer realmente y analizar, ¿qué manda, Wendy? Considero que para poder analizar el incremento de los combustibles es ver el valor del petróleo. Vamos a ver más adelante. Cuando hablamos del análisis, la descomposición o división de un objeto para el estudio de cada una de sus partes, primero ustedes tienen que analizar que existen varios tipos de combustibles. Como la gasolina súper, la regular, el diésel, el combustible para los aviones, etcétera. Pero, ¿qué es lo más común y a qué le incrementaron el precio? A la gasolina súper, a la gasolina regular y al diésel. A los más utilizados. A los más utilizados, correcto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ustedes ya hicieron el análisis y ya hicieron una descomposición o dividieron un objeto para el estudio de cada una de sus partes. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Luego venimos y pasamos a la síntesis. En la síntesis dice que es la integración de las partes estudiadas, concluyendo en un todo único y descubriendo las leyes que lo originaron. Entonces, ¿qué pasa ahí? En la síntesis nosotros tenemos que decir del porqué del incremento de los combustibles, las causas que lo originaron, ¿verdad? Como una serie de situaciones que se pudieron haber dado en la síntesis. Entonces, ¿qué creen ustedes que provocó el incremento de los combustibles? El caso de la pandemia. ¿Será que fue el caso de la pandemia el que incrementó el combustible hace 3, 4 días? ¿El incremento en el valor del petróleo? Exactamente, así es. Pero también tenemos que saber cuáles fueron las causas que incrementaron el petróleo. Primero, porque recuérdense que hay escasez del petróleo en los países que lo producen. Entonces, a través de esa escasez, ¿qué sucedió? Subieron el valor del barril del petróleo en la bolsa de valores.
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que le incrementaron el valor a todo el combustible, supuestamente a nivel mundial. Entonces, esa es una síntesis. Es la integración de las partes estudiadas, concluyendo en un todo único y descubriendo las leyes que lo originaron. ¿Me explico qué es una síntesis, compañeros? Sí, licenciada. Licenciada. Vayan poniendo atención porque van a tener que elaborar un método científico de un tema que se les va a ir proporcionando. Luego de ello viene la parte de la abstracción. ¿Y qué es la abstracción? Es el aislamiento de las características esenciales, omitiendo las no esenciales. Pero ahora bien, si ustedes quieren hacer una abstracción, y ya dijimos que el valor del petróleo se incrementó, porque en los países que lo producían está muy escaso y le subieron de precio, y que a raíz de eso la bolsa de valores le tuvo que incrementar el precio al barril del petróleo, entonces, ¿qué característica esencial encontrarían en esos dos ejemplos? ¿Cuál creen ustedes que sería la característica esencial? ¿Que subió el precio internacionalmente? No. ¿Cuál creen que sería la característica esencial? ¿Cuál es la causa por qué subió el precio? Por la escasez. La demanda. Por la escasez, señores. Porque eso provocó que los países que lo producen le incrementaran el precio. Pero también por esa escasez que hubo, la bolsa de valores también le tuvo que incrementar el precio. Entonces, ahí ustedes, la abstracción sería la escasez del petróleo. Y luego al último paso, que es la comparación. ¿Qué quiere decir esto? En la comparación lo que se hace es paralelizar dos o más situaciones para encontrar similitudes o diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a llevar de la mano dos causas, dos situaciones por las cuales, dos o más, dice, situaciones por la cual se haya dado el incremento. Entonces, a través de ello, ustedes van a comparar una cosa con otra. Y ahí es donde van a encontrar las similitudes o las diferencias que se den por esa misma razón. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. ¿Todos? Sí, licenciada, disculpe, yo ese último concepto no lo entendí muy bien. ¿Me lo podría volver a explicar, por favor? Sí, Leite. Cuando hablamos de comparación, habla de paralelizar. Y cuando hablamos de paralelo, quiere decir que existen dos o más situaciones, ¿verdad? De donde usted va a encontrar diferencia entre todas o simplemente similitudes. Entonces, ahora bien, si yo les digo a ustedes, en este caso, tenemos la situación en que hay una escasez. Está la escasez, pero a raíz de la escasez se dio el incremento que los países que lo producen no estaban vendiendo más caro. Pero también recuérdense ustedes que a raíz de eso tuvo que subir la bolsa de valores, el valor del barril del petróleo. Entonces, ¿creen ustedes que podemos hacer alguna comparación en esos casos que se han dado? ¿Qué opinan ustedes?
¿Creen ustedes que esas situaciones se pueden comparar? Sí. Yo diría que sí, licenciada. ¿Por qué motivo cree que lo podemos comparar? Porque cuando una bajó, las demás comenzaron a subir precios y se dio como una cadena que desencadenó en otras cosas. Cuando uno bajó, ¿qué fue lo que bajó? Porque aquí estamos hablando de incrementos. Me refiero a que cuando la escasez del petróleo bajó, los otros países tuvieron que incrementar el precio para que lo tuvieran. No, hablemos cuando la producción del petróleo bajó, ¿verdad? Entonces, como ya no había mucho, entonces incrementaron sus precios, ¿verdad? Y esta es una serie de situaciones que se dan y de ahí es donde se tiene que comparar y sacar realmente la diferencia o las similitudes que hayan de ese problema. Entonces, a raíz de todos estos pasos, de la deducción, de la inducción, del análisis, de la síntesis, de la abstracción y de la comparación, que son 7 pasos del método científico, de ahí ustedes pueden sacar prácticamente el resultado, ¿verdad? O dar fe de la situación que se dé en la economía. ¿Por qué? Porque ustedes entonces ya lo tienen comprobado, ¿verdad? No se lo están inventando. Entonces, prácticamente por eso es que la economía utiliza el método científico. Porque para estudiar un problema, porque recuérdense que el incremento del precio de los combustibles para una sociedad es problema. ¿O no es problema? Sí, es problema. ¿Por qué? Porque todos los precios aumentan, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que para estudiar un problema es necesario utilizar el método científico. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Bueno, pero a la par de todo esto, también se aplica lo que es la ley económica. Cuando hablamos de la ley económica, es aquella que nos ayuda a predecir los fenómenos económicos dentro de un marco más exacto, que permiten las posibilidades estadísticas. En esta parte, ustedes por escuchar ley, creen ustedes que son las normas jurídicas, ¿verdad? Que van a utilizar. Pero en este caso, porque esto va a la par del método científico, esta ley económica no se refiere a eso, sino que se refiere a que esto nos ayuda a predecir los fenómenos económicos dentro del marco más exacto, pero a través de los cálculos matemáticos, los cuales nos van a permitir que las posibilidades estadísticas sean más exactas. O sea que aquí en la ley económica, para utilizar el método científico, nos van a servir como cálculos a través del sistema matemático, de las ciencias matemáticas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a predecir cantidades y una serie de características a los cuales se les va a efectuar el método científico. Entonces también, como dice, están sujetas a la condición ceteris paribus, que quiere decir sí o solo sí, ¿verdad? Que es aplicada la ley económica. Entonces, a eso se refiere la ley económica y el método científico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Vale. Entonces, yo creo que por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí la clase para que ustedes pues tengan tiempo de prepararse con la otra clase, con la última clase que ya les toca del día, ¿verdad, muchachos?